Buenas noches. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Señor, gracias te damos por otra oportunidad de estudiar tu palabra en el Pentateuco. Abre nuestro entendimiento, dame claridad a mí para que yo pueda ayudar a que todos entendamos mejor lo que tú nos has dado en tu palabra. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Lo que vamos a intentar hacer el día de hoy es ver una pequeña introducción al Pentateuco como libro y luego examinar las diferentes partes del Pentateuco, que son pues más bien 2/5 partes el día de hoy, que son Génesis y Éxodo. Bien, el Pentateuco, vamos a hablar del autor del Pentateuco, y en sentido estricto el Pentateuco es anónimo. El Pentateuco nunca dice quién es el autor. Sin embargo, los judíos consideraron que Moisés lo había escrito, y aquí algunos, el autor, o más bien el editor de Eclesiásticas, que están en los libros apócrifos, Filón, un judío filósofo del primer siglo, Josefo, igual historiador judío, y el Talmud. Y el Talmud es una colección de discusiones rabínicas, y todos estos documentos o personajes, autores, consideraron que Moisés es el escritor. También en el Pentateuco mismo hay referencias a la actividad de Moisés. Dice que Moisés escribió, y él escribió, se menciona aquí pues ciertos eventos, también ciertas leyes y también por lo menos una canción. Entonces hay registro explícito de que Moisés era escritor. También hay un libro más adelante en Josué que se menciona como el libro de la ley, que está asociado con Moisés. Pues aquí tenemos evidencia extra Pentateuco, o sea, en Josué, que está diciendo, pues asociando a Moisés con el libro de la ley. También más tarde, en el canon, pero mucho más tarde, en Crónicas, en Esdras, en Nehemías, se refiere al libro de Moisés. Y probablemente estamos hablando, o estas referencias se refieren probablemente al Torá, por lo menos aparte del Torá, pero posiblemente a todo el Torá, todo el Pentateuco. Jesús y la iglesia también atribuyeron, dice aquí atribuyeron el Torá a Moisés. Entonces aquí Jesús, al decir la ley dice, o Dios dijo, o Moisés dijo, eran sinónimos. O sea, entonces es obvio que Jesús recibió el Torá como de Moisés, y pues la iglesia también, los evangelistas registraron esa atribución de Jesús. Bien, por lo tanto podemos afirmar que Moisés fue el autor. Al mismo tiempo, probablemente tenemos que ser un poco más, un poco flexibles, porque probablemente tenemos que reconocer ciertos elementos pre-mosaicos, a-mosaicos o post-mosaicos. Lo pre-mosaico es lo que hablamos hace 8 días, la cuestión de las fuentes. Y ya hemos hablado un poco de Wellhausen y la hipótesis documentaria y la crítica de las fuentes. Sin embargo, el mismo Pentateuco menciona ciertas fuentes. Entonces, menciona que utilizó algunas fuentes. Esto sería lo pre-mosaico. Lo amosaico serían algunas referencias, algunos versículos que parecen no ser de Moisés. Uno famoso es la mención de que Moisés era el hombre más humilde del mundo. Entonces, esto sería raro que Moisés, el hombre más humilde del mundo, hubiera escrito que Moisés era el hombre más humilde del mundo. Parece que es un comentario posterior de alguien comentando sobre Moisés. Y lo post-mosaico son los elementos que parecen haber sido agregados después de Moisés, sobre todo, o sea, el más famoso. Hay otros detallitos, pero el más famoso es el relato de la muerte de Moisés. ¿Quién escribió eso? Algunos muy conservadores
antes afirmaban, y quizás hasta la fecha afirman, de que Moisés escribió, que Dios le inspiró de antemano para que él pudiera escribir de su propia muerte. Cosa que no es teóricamente imposible, sin embargo sería como fuera de serie. O sea, normalmente no es como Dios inspiraba a los que escribían. Y el debate gira alrededor de cuánto material extra mosaico hay. O sea, los liberales dicen que todo es extra mosaico. O sea, los liberales no atribuyen nada a Moisés, como hemos visto en la hipótesis documentaria, sobre todo de la versión de Wellhausen. Y los conservadores tienden a atribuir o todo o casi todo a Moisés. Y pues como dije, algunos atribuyen absolutamente todo, pero esto está un poco difícil de sostener, sobre todo con estos comentarios que parecen haber sido o después o realmente no apropiados para Moisés mismo. Entonces, ¿qué podemos decir de Moisés? O sea, podemos afirmar que es de Moisés con algunas pocas excepciones, y no sabemos lo suficiente acerca de la historia post-Moisés para saber cómo fue la redacción. O sea, a lo mejor otros igualmente inspirados, pues hayan incluido ahí algunos comentarios también inspirados por Dios, pero no tenemos información para decir definitivamente cómo llegaron a estar ahí esos comentarios extra mosaicos. Ahora, algunos estudios recientes. Nos paramos hace 8 días con la caída de Wellhausen, pero no hemos hablado de ahora qué ha pasado después. Hablamos de que dominó Wellhausen o esa idea de hipótesis documentaria durante como 2 siglos, y luego el siglo pasado, mediados del siglo pasado, empezó a decaer, y es muy difícil encontrar a un verdadero Wellhauseniano hoy en día. Y aún los que están a favor de la hipótesis en general tienen muchas diferencias con Wellhausen. Los conservadores que criticaron esta hipótesis en el siglo pasado eran principalmente ignorados, o sea, como no tomados en cuenta como algunos ignorantes y no tenemos que escucharlos. Irónicamente, algunos liberales, algunos críticos empezaron a criticar la metodología de la hipótesis y su subjetividad. En otras palabras, estaban repitiendo los argumentos que los conservadores ya habían hecho hacía décadas, pero no daban crédito a los conservadores, y es posible que ni siquiera sabían, porque estaban en su propio mundo liberal crítico y ni sabían que los conservadores ya habían anticipado esas críticas que ellos estaban como descubriendo a finales del siglo pasado. Lo que ha pasado positivamente es que se ha surgido un interés erudito en estudiar el texto que tenemos en lugar de diseccionar el texto para encontrar supuestas fuentes anteriores. Entonces esto es revolucionario, una idea nueva, digamos, estudiar el texto que tenemos, que pues obviamente es un poco chistoso porque es lo que la iglesia hacía durante 18 siglos, y ahora otra vez, después de este paréntesis devastador, estamos regresando a estudiar el texto. Algunos llaman esto crítica canónica. ¿Por qué? Porque están tratando ¿con qué? Con el canon, porque no tenemos otra cosa con qué tratar. Y lo que hacen es que examinan el texto canónico y aplicando herramientas que se usan para analizar la literatura. Entonces esto es crítica canónica o crítica literaria, pero es mucho más saludable estar tratando con el texto. Aunque algunos de estos todavía tienen ideas muy
muy críticas, muy liberales en cuanto a qué es el texto, pero han llegado a la conclusión que probablemente es lo que tenemos, pues vamos a estudiarlo. En su lectura, la lectura que ustedes están haciendo de E.J. Young, van a encontrar que él interactuó constantemente con la hipótesis documentaria. No sé si, creo que ya se fijaron en su lectura. Lo cual refleja el estado de la erudición evangélica conservadora en 1949. Entonces, por eso, y es un poco molesto hoy en día quizás, estar leyéndolo, y él está pues interactuando con un contrincante que ya se rindió, pero se rindió por Young. O sea, entonces no estaba en vano lo que hacía. O sea, era muy actual cuando él estaba escribiendo así. Sin embargo, tenemos que reconocer que Young no está actualizado. Y desgraciadamente los estudios más recientes y más fructíferos que la hipótesis documentaria no aparecen en Young. Imposible, porque ya no existe, o sea, no habían empezado a existir o reexistir en el tiempo de Young. Sin embargo, gracias a Young, gracias a otros, Otte, Alice, también hicieron posibles estos estudios más recientes y más fructíferos, al preparar el camino para la caída de la hipótesis documentaria. La introducción de Dillard y Longman es la mejor introducción para nuestros propósitos, y yo estoy terminando este día muy contento, porque durante estos últimos 2 días he estado interactuando un poco con Tremper Longman. Los dos eran profesores míos, Dillard y Longman. Dillard ya falleció bastante joven, y Longman pues es prolífico, ha escrito mucho, y le escribí hoy y dije, pues Tremper, lástima que tu introducción no esté en español, y me escribió y dijo, ya está en español. Investigué y la encontré en internet y se vende en los Estados Unidos $32 más envío. Entonces estoy diciéndoles porque se lo recomiendo altamente, y si ustedes quieren encargarme, pues puedo pedir copias y traerlas en algún viaje. Estoy un poco arrepentido, me gustaría haber tenido esa introducción antes de empezar esta clase, porque la habría asignado en lugar de Young. Young es bueno, pero como digo, ya está, no digo obsoleta como introducción, sino pues le falta por su fecha. Mucho de lo que voy a enseñarles sobre el análisis literario viene de Dillard y Longman. Entonces van a tener algo del beneficio, pero mejor tener todo el tomo, tanto para este curso como para el que sigue sobre profetas y poetas. Bien, Pentateuco, análisis narrativo. Como mucho del Pentateuco es narrativo, es importante analizar cómo funciona la narrativa como género, cómo funciona, cuál es su dinámica. Vern Poythress, otro profesor mío del Nuevo Testamento, presenta este esquema para analizar la narrativa. Déjeme ver si encuentro aquí. Ok. A ver, un pointer. Pues está bien con la flecha. Bien. ¿Pueden ver la flecha? ¿La flechita? Sí. Ok, bien. Pues aquí lo que dice es que empezamos con un contexto. Ese es el contexto del drama. Y luego hay unos incidentes preliminares. Uno de estos incidentes es el incidente que ocasiona el conflicto. Entonces la acción inicia aquí, con los incidentes preliminares. Y luego hay un incidente que ocasiona el conflicto, y aquí el conflicto es generado. Ya empezamos. Y según Poythress, mucha narrativa es ocasionada por algún conflicto. No siempre, pero muchas veces. Entonces aquí el conflicto crece y hay complicaciones que hacen más difícil el conflicto.
Pues aquí el conflicto llega a su punto más intenso y luego llega aquí el clímax y es como empezamos, o sea, ya hemos subido y ya empezamos a bajar porque el conflicto aquí empieza a disipar. Y aquí hay resolución después de complicaciones. Aquí el conflicto está resuelto, aquí tenemos el resultado, la acción termina y luego una conclusión. Entonces esto es como un bosquejo, un esquema. No se aplica a cada narración, sin embargo es bueno tener en mente cómo funciona normalmente una sección narrativa. Y lo que quiero que hagamos aquí entre todos es escoger alguna o algunas narrativas del Antiguo Testamento, del Pentateuco, y en este caso de Génesis, para pensar, tratar de ubicar estos elementos. Entonces vamos a pensar en Abraham y Lot. Abraham y Lot cuando ellos se separan. Entonces vamos a pensar en ese incidente. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Qué estaba pasando? Había conflicto entre los trabajadores de los dos. Ok, ¿y por qué? O sea, antes del conflicto... Estaban pastoreando y le faltaba tierra para los dos, para Muy que bien. vivieran en el mismo área. Y agua. Bien, ok, entonces el contexto es que los dos estaban prosperando y los dos tenían su ganado y estaban creciendo las manadas los rebaños, sí, gracias, de los dos. Entonces lo que ocasionó el conflicto fue que hacía falta terreno, hacía falta agua. Entonces ahí está el conflicto. Bien, entonces ¿cuáles son algunas complicaciones? Son parientes. ¿Son parientes? Uh-huh. Y Abraham como mayor tiene algo de responsabilidad por Lot. Uh-huh. Otra complicación es, hay una promesa anterior. ¿Hecha a quién? Abraham, no a Lot. Entonces la promesa es ¿qué? Parte de la promesa. Que va a ser una nación grande, Abraham y sus hijos van a heredar tierras. Ok, van a poseer esa tierra. Entonces esto complica el asunto. Abraham responsable por Lot, pero Abraham tiene una promesa, que esa tierra va a ser suya, o de sus descendientes. Entonces el conflicto llega a su punto más intenso ahí, y ¿qué va a hacer? Y el clímax es cuando Abraham toma su decisión. ¿Y cuál es su decisión? Se deja a Lot que escoja. Deja que Lot escoja. Bien. Entonces aquí el conflicto empieza a disipar. ¿Y qué hace Lot? Ok, Lot escoge lo mejor de la tierra. Entonces el conflicto está resuelto y el resultado es que se separan y Lot toma lo mejor y él va y radica en Sodoma. Y ahí la acción termina. Termina con la interrogativa de qué pasó con la promesa. Pero esta es la interrogativa de toda la narrativa de Abraham. ¿Qué pasó con la promesa? ¿Cómo se va a cumplir la promesa? Entonces no es novedad, pero como complica un poco más el cumplimiento de la promesa. Y tenemos también si hemos leído el resto de la historia acerca de Sodoma, sabemos que a lo mejor la elección fue buena en un sentido, pero complicada en otro sentido. Ya tenemos otro contexto para otra narrativa y otro conflicto. Entonces ahora podemos ver que otras narrativas salen de esta. Y igual podríamos hacer lo mismo, Sara y Agar, el sacrificio de Isaac, Jacob y Esaú, Jacob y Labán, Jacob y el ángel, la narrativa de José. Y podemos ver aquí que funciona bastante bien este esquema. ¿Por qué? Porque todas estas narrativas se basan en conflictos.
Hay conflictos en todos estos. Y entonces se lo recomiendo como para estar analizando las narrativas. Van a hacer su exégesis y probablemente puede ser que escojan un poema, aunque recomiendo que no escojan un poema del Pentateuco porque vamos a estudiar la poesía después. Pueden estudiar un texto de ley y está bien, o probablemente van a estudiar algo de narración. Entonces aquí es una herramienta que pueden utilizar. Bien, esto es sobre el Pentateuco en general. Ahora vamos a empezar a hablar por fin de Génesis. Y vamos a hablar del género de Génesis. ¿Qué es un género? Un género es una clase de literatura que comparte ciertas características con otros textos del mismo género. Eso es una definición general. Y género es flexible, porque hay como fluidez entre diferentes géneros. Y un texto puede pertenecer a más de un género. Sin embargo, el identificar el género de un texto es un paso muy importante porque nos ayuda en dos sentidos. Y aquí Dillard y Longman mencionan estos dos sentidos. Nos da una estrategia para leer el texto, porque nos da pistas. Y a lo mejor estas pistas están subconscientes, pero ya sabemos algo de cómo leer el texto. Y también nos ayuda a comparar nuestro texto con otros textos del mismo género. En otras palabras, nos da un contexto genérico. Y el contexto genérico de este curso es historia, o sea, libros históricos. Entonces, este es el contexto genérico de todo este curso. Y por eso estamos con la capacidad de comparar Génesis y Crónicas. ¿Por qué? O sea, están muy separados, sin embargo, tienen en común ciertas características de un género histórico. Ahora, Génesis se presenta como historia. Usa la vav consecutiva, cosa que estudiamos en hebreo. La vav es como y, o sea, es una palabra, además de ser letra, como nuestra Y, es una palabra, es una letra. Y la vav consecutiva se pega al principio de las palabras iniciales, muchas veces, y es una característica de la narrativa en el Antiguo Testamento. Dice, esto pasó, y esto pasó, y esto pasó, y simplemente como muchas veces tiene una cadena de vav consecutiva. Entonces es una pista. Leyendo esto podemos decir, pues esto es como los historiadores del Antiguo Testamento escriben. También nosotros no podemos detectar cambio de género entre Génesis y el resto del Pentateuco. Hay una transición suave entre Génesis y Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No hay rompimiento genérico. Por lo tanto, si Éxodo es historia, pues también, y si no hay rompimiento genérico entre Génesis y Éxodo, esto nos da la pista de que es una continuación del mismo género. Tampoco hay rompimiento genérico entre el Pentateuco como libro y los otros libros que llamamos libros históricos. Entonces hay una fluidez, lo cual nos permite estudiar este curso, lo cual nos permite estudiar todos estos libros como un grupo genérico. Otros han propuesto otros géneros: novela, mito, fábula, etiología, saga. Etiología es una historia, más bien un cuento que explica por qué. Y la idea es que la idea de etiología muchas veces es que es un cuento, una fábula que explica por qué. Vamos a decir que siglos después matan en la Pascua el animal y el niño dice, ¿por qué hacemos esto, papá? Y alguien tuvo la necesidad de inventar
un cuento para explicar el hábito o la costumbre actual. Entonces, esto es lo que es etiología. Pero quiero enfatizar aquí que estas otras propuestas no se motivaron por evidencia interna literaria dentro de Génesis ni dentro del Pentateuco. Más bien por negar de antemano que lo registrado en Génesis pudiera haber acontecido. Entonces aquí vemos más que nada no un análisis literario, más bien vemos aquí una presuposición filosófica o religiosa. Entonces han tenido que sugerir otras categorías porque no pueden aceptar que estos libros registren algo histórico. Entonces, como digo, o sea, no es una metodología muy sólida, es suponer antes algo y luego aplicar esa presuposición al texto. En un sentido inevitable, pero aquí estas presuposiciones les ciegan a pistas literarias muy obvias en el texto que dicen, esta es una historia. Ahora, voy a demostrar. Quiero que escuchen algunas palabras y quiero que se pregunten en qué género literario estamos. Y luego preguntar, o sea, contestar, ¿por qué? ¿Por qué puedo identificar ese género? ¿Cuáles son las pistas que me ayudan a identificar ese género? ¿Y cómo me ayuda la identificación de género a leer el texto? Si yo dijera, érase una vez cuando todavía no se habían desaparecido los unicornios de la tierra, y luego sigo relatando algo. ¿En qué género piensan? Fábula. ¿Por qué fábula? ¿Por qué fábula? Por la aparición de los personajes míticos y animalescos. Ok, muy bien, o sea, los unicornios es una pista muy fuerte. Yo diría que con unicornios solamente esta pista, mitología, quizás son más, pero érase una vez. Érase una vez también es un método en español de indicar que es una fábula o es un mito. Un cuento. Un cuento. Bien. Si yo leyera, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una novela. ¿Ok? Una novela, aunque novela posiblemente es una categoría más nueva, podría ser Narrativa. ok, narrativa, pero todos estos son narrativa. Prosa. No, todos. Es prosa elevada. Entonces no es tanto poesía porque es prosa elevada. Pues un cuento. Y seguimos leyendo, es un cuento largo. Muchas veces que pensamos en cuentos cortos, pero es un cuento bastante largo. Bien. Y no es tanto mitología, porque no hay elementos mitológicos. Hay elementos fantásticos, difíciles de creer, pero esa es otra categoría. No hay unicornios, ¿no? Hay personajes raros, inusuales, que hacen cosas absurdas, pero más bien es como un cuento, o en términos quizás más modernos, una novela. Ahora, hace 200 años el pueblo mexicano ganó su independencia de España. Es historia, porque estamos hablando de fechas, aunque un cuento también puede introducir fechas, pero como para disfrazarse como si fuera historia. Ahora, último ejemplo. Ante el recuerdo bendito de aquella noche sagrada en que la patria arrojada rompió al fin su esclavitud, ante la dulce memoria de aquella hora y de aquel día, yo siento que en el alma mía canta algo como un laúd. Poesía. ¿Cómo saben? Pues por su rima. La cadencia también. Por las imágenes que usa en el lenguaje. Ok, hay imágenes, también hay cadencia, y yo traté de leer como poesía, y, o sea,
con pausas apropiadas. ¿Qué más? Hay rima. Rima no es tan importante en español como en inglés, en la poesía, pero hay rima entre sagrada, arrojada, y luego día, mía, y luego también entre la primera estrofa y la segunda, esclavitud, laúd. Entonces, rima es una técnica poética. Ahora, perfecto. ¿Cómo nos ayuda esta identificación de género? ¿Cómo nos ayuda a leer estos textos? Pues una metáfora. Todos los mecanismos poéticos te deben parar para meditar. Te deben, hacerte fijar en la imagen que está tratando de dibujar en tu mente el autor, por lo menos en poesía. Muy bien, en poesía, la poesía es un poco más difícil de leer y tienes que leerla más lentamente y reflexionar en la imagen que el autor, el poeta, quiere crear. Como que le da cierto lugar a cada cosa, ¿no? Por ejemplo, si lees los salmos, hay muchas figuras que ya por el hecho de que está como poesía, tienes que entender que no puedes darle un sentido tan literal como otras partes donde está hablando de historia, de fechas quizá, o de un evento, o sea, de algún lugar geográfico, de un evento, como que le tienes, el hecho de que esté en determinado género, te debe de obligar a darle, es que no sé cómo decirlo, como un peso diferente y una interpretación diferente a ciertas cosas. Ok, muy bien. Entonces, y vas a tomar los elementos, no quiero decir con más o menos seriedad, pero reconocemos que hay ciertas reglas de poesía que son quizás más flexibles que historia. Porque la historia tiene, por lo menos teóricamente, tiene ¿qué valor? ¿Qué es? Precisión. Exactitud, precisión, verdad. La poesía, pues, ¿qué quiere hacer? Belleza, exaltar, conmover, inspirar, enfatizar algunos aspectos. Bien. ¿Cuál es el tema de los ejemplos C y D? Aquí, en estos ejemplos. Pues es el mismo tema. El mismo tema. La revolución, la independencia mexicana. Exacto, así es. La independencia mexicana, el mismo tema, pero se siente algo diferente al leer el ejemplo D que el ejemplo C. Pues leemos el ejemplo C y gracias, o sea, ya sabía. El ejemplo D, exacto, es emocionante, nos conmueve. Bien, y tenemos que entrenarnos a hacer esto, o más bien, ya estamos como entrenados quizás para hacer esto, por lo menos con castellano. Tenemos que aprender a hacerlo con la Biblia, que viene con otras convenciones, con otras técnicas para dar pistas, y tenemos que aprender estas pistas para reconocer que estamos leyendo, y esto nos ayuda con la estrategia para entender el texto. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, o más bien en la exégesis, es hacer obvio lo que normalmente simplemente tomamos como algo presupuesto, algo inconsciente. Tenemos que levantarlo al nivel explícito. Bien, entonces Génesis pues se presenta como historia, lo recibimos como historia. Son todas las pistas que nos da. Ahora vamos a hablar de la estructura de Génesis. La forma más sencilla de dividir Génesis es en dos secciones: historia primitiva, historia patriarcal. 1 al 11 y luego 12 a 50. Y estas dos secciones inician con una creación efectuada por la palabra de Dios. La creación de los cielos y la tierra por palabra de Dios. La creación del pueblo de Dios por palabra de Dios, al llamar a Abraham.
Además, la historia patriarcal se divide en los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y luego José. Y José tiene una sección muy larga. Las narrativas de los patriarcas son breves episodios y no necesariamente continuos o conectados, mientras que la narrativa de José es larga y continua. Por esto, cuando yo he predicado sobre Génesis, me cuesta mucho trabajo la sección de José. Y lo que he hecho hasta la fecha es que he predicado 37 al 50 en un solo sermón. Y no lo leo completamente, obviamente, pero tiene una coherencia. Obviamente se podría predicar de otra forma, pero cuando yo llego, yo he apreciado la unidad de esa sección, y hasta la fecha en mis predicaciones he tratado solamente como una sección. La narrativa de José también funciona para hacer la conexión con Éxodo, porque explica cómo llegaron los israelitas a Egipto. Y no podríamos entender Éxodo, o tendríamos un vacío muy grande si empezáramos con Éxodo y no tuviéramos la narrativa de José. Entonces es un puente. Otra forma de dividir Génesis es por la fórmula Toledot. Y aquí es transliteración de una palabra en hebreo. Es una fórmula que aparece 11 veces en Génesis y es traducida como: estas son las generaciones, o estas son las historias, o estos son los relatos, o también estos son los inicios. ¿De qué? De los cielos, de la tierra, de Adán, de Noé, de Sem, Cam y Jafet, de Sem, de Terach, de Ismael, de Isaac, de Esaú, y luego de Esaú, aunque esto puede ser una sola sección, pero se repite la fórmula 2 veces, y luego de Jacob. Vamos a ver unos ejemplos, y a veces se traduce de otra forma porque no tiene tanto sentido hablar de estas son las generaciones de los cielos y de la tierra. O sea, probablemente vamos a ver cómo lo hace la nueva versión. En 2.4 dice: esta es la historia de la creación de los cielos y de la tierra. Y cuando hay una nota en la nueva versión, vale la pena leerla, porque aquí dice abajo: esta es la historia, literalmente, estas son las generaciones, y luego dice: véanse, y da la lista de las otras ocasiones donde esta fórmula aparece. Entonces luego en 5.1 dice: esta es la lista de los descendientes de Adán. Y aquí se traduce de otra forma, y dice de los descendientes, pero igual es de las generaciones de Adán. También en 6.9 dice: esta es la historia de Noé. Igual, estas son las generaciones de Noé. Aquí se traduce como: esta es la historia de Noé. ¿Tienen Reina Valera? Estas son las generaciones de Noé. Ok, esto es más literal. Estos son las generaciones. Muy bien, ok. Bien, y esto es una forma de dividir el texto entre 11 diferentes secciones. Ahora, esta división tiene la ventaja de seguir las divisiones que el autor indicó. O sea, el autor incluyó estas pistas. Entonces, si seguimos esta división, estamos siguiendo lo que el autor hizo. Él hizo obvio esta repetición. Cosa que hemos visto en el Evangelio de Mateo. Las 5 secciones, que hay un resumen de la enseñanza de Jesús, y aquí Mateo estaba señalando, pues ya hemos terminado una sección, ya vamos a empezar otra sección. Entonces repite una fórmula. También en la clase sobre Hechos de los Apóstoles, Ben Mayer, el instructor, también
apuntó que hay también repeticiones formulaicas en Hechos que nos dan una pista de cómo dividir el texto. Entonces aquí estamos siguiendo al autor. Al mismo tiempo hay dos formas básicas de interpretar esta fórmula. La mayoría la trata, como las traducciones que tenemos, como cabecera de una nueva sección. Y bajo este esquema, Génesis tiene un prólogo y 10 episodios, porque si regresamos aquí, de 1.1 a 2.3 es como el prólogo. Y luego tenemos 10 episodios o pueden ser 11 episodios, depende de cómo tratamos a Esaú, como 1 o como 2. Y así que esta fórmula unifica todo el libro. Es capaz de decir prólogo y el resto del libro hasta Génesis 50. Interesante, Harrison, otro autor que he mencionado, él insiste en que la fórmula es un colofón. Y un colofón es una conclusión de una sección. Y él divide un poco diferente, más bien él mueve la división un versículo para incluir estos como conclusiones de secciones y no como introducciones. Y él tiene una observación, y su observación es que la persona mencionada tiende a ser más prominente antes de la fórmula que después. Es decir, que esta fórmula se refiere a lo que acaba de pasar, no lo que está por venir. También él sugiere que esta fórmula indica el dueño o el autor del tableta que contenía esta información, casi como una referencia bibliográfica moderna, que insertamos en el texto parentéticamente para decir, saqué esta información de tal lugar, cosa que estoy insistiendo que ustedes hagan en sus ensayos. Entonces así lo recibe Harrison para decir que esta información saqué del libro de Adán, o del libro de Set, o del libro de Terach, y él trata esto como los dueños o quizás los autores de esos libros, y aquí está citándolos bibliográficamente. Y sugiere que Moisés utilizó estas 11 tabletas como sus fuentes primarias. Este esquema tiene la ventaja de identificar como fuentes originales a personas que tuvieron conocimiento personal de los eventos registrados. Entonces, si Moisés tenía acceso a un libro que era de Adán, o sea, ¿qué mejor? O un libro que era de Noé, o escrito por Noé, o sea, ¿qué mejor información? Entonces aquí podemos ver un tipo de crítica textual muy conservadora y muy evangélica, y tiene la ventaja de estar basándose en el texto. Algunos problemas con este esquema. Un problema es que queda fuera del esquema la narrativa de José, y así no es capaz de unificar todo el libro de Génesis. Porque si vemos las divisiones, y si es conclusión, entonces termina aquí en 37.2. Es la última referencia, y no sabemos de dónde sacó la narrativa de José. Entonces aquí es un posible problema. Otra cosa es que uno de sus argumentos más fuertes es el primero. El hecho de que se menciona antes de y no después. O sea, el enfoque en el personaje es antes de. Sin embargo, si traducimos, estas son las generaciones de Noé, digamos, ¿qué esperaríamos encontrar? Pues su descendencia. No necesariamente un relato acerca de él, sino un relato acerca de su descendencia, sus generaciones posteriores. Entonces, lo incluyo porque me cayó como algo muy interesante, posible. No estoy recomendando diciendo que así es, pero estoy presentando estas dos posibles interpretaciones de esta fórmula que es de bastante importancia en Génesis para marcar
las diferentes secciones de Génesis. Bien, vamos a hablar de Génesis, su mensaje. Génesis es el sine qua non del resto de la Biblia. Sine qua non es sin que, no. Sin que, no. O sea, sin Génesis, realmente el resto de la Biblia no tendría mucha coherencia. Porque en Génesis se repite o se presentan los temas que se repiten y se desarrollan a través de la historia de la redención. Creación, pecado, misericordia, gracia, palabra de Dios, el pacto, la presencia de Dios con su pueblo, la elección, el perdón, la bendición, la promesa, la tierra, etcétera, etcétera. Y aquí están, todos ahí están en Génesis. Y si concebimos de la Biblia como una obra con 4 movimientos, creación, pecado, redención y recreación, tenemos creación, pecado y el inicio de redención en Génesis. Entonces, si hay 4 movimientos, 2 de los movimientos ya están contemplados en el primer libro. Y el tercer movimiento empieza. El resto de la Biblia es el tercer movimiento, redención, y llegamos al último libro de la Biblia y encontramos ahí el último movimiento, que es la recreación de todo. Y en la recreación, el autor de Apocalipsis, ¿qué hace? Invoca, ¿cuál imagen? La imagen de la creación en el huerto de Edén. Entonces aquí hace como una conexión con el inicio y ya hemos llegado otra vez a Edén, pero hasta mejor que Edén. No simplemente regresar porque no hay regreso, porque los ángeles, los querubines no permiten que regresemos. Más bien es un avance. Empezamos en un jardín, terminamos en una ciudad, pero en la ciudad ahí está el árbol de la vida, pero está por los 2 lados del río y da su fruto cada mes del año. Entonces es Edén, pero mejor que Edén. Pero aquí Génesis es primordial para que entendamos esta obra en 4 movimientos. Algunos de sus temas quedan como en espera. Se mencionan y luego, como el resto del Antiguo Testamento, casi no los menciona, hasta que otra vez aparezcan y más fuertemente en el Nuevo Testamento, como la justificación por medio de la fe. Es clara ahí en Génesis, pero no se enfatiza durante el resto del Antiguo Testamento. Es algo implícito, ahí podemos encontrar ahí, pero no es explícito, no es fuerte, hasta que Pablo como lo rescate y lo presenta otra vez en su forma más plena. Ahora vamos a ver Génesis como dividir en 3 secciones. Creación a Babel, y luego Abraham a Jacob, y luego José. Creación a Babel. El relato de la creación se presenta como historia. No hay como separación genérico entre 1 al 11 y 12 al 50. Entonces el relato de la creación se presenta igual como el resto de Génesis, como historia. Y sus puntos principales son: Dios creó todo de la nada. Entonces este es creatio ex nihilo, es creación de la nada. Y todo lo que creó era bueno. Hay debates, y quiero decir serios, acerca de cómo interpretar los días de creación, como 24 horas, como edades, periodos largos, o como temas. Y parte de la motivación por no considerar los periodos de 24 horas es para armonizar la historia de Génesis con aspectos de la teoría de la evolución del universo. Es una motivación, pero no es la única. Otra motivación surge de elementos dentro del texto o del contexto que indican una preocupación más temática
que es científica, y como por ejemplo la creación del día antes de la creación del sol. Entonces, pues es una buena pregunta. Si estamos hablando de periodos de 24 horas, ¿de dónde vinieron estos periodos de 24 horas? ¿Se hacen en referencia a qué? Al sol. Entonces, sin sol es difícil como concebir de un día de 24 horas. Entonces, parece que fuera de lugar. Entonces, esta es una pista dentro del texto, dejando al lado cualquier cuestión de la evolución. Pero dentro del texto, simplemente leyéndolo, podríamos tener esa pregunta. Entonces, podríamos tener la idea de que a lo mejor Yom no necesariamente es un periodo de 24 horas. Puede ser en una categoría temática o puede ser un periodo indefinido. Y también se ha observado que los primeros 3 días se enfocan en los dominios y los siguientes 3 días se enfocan en los gobernantes de estos dominios. ¿Qué queremos decir con esto? Esto se llama la hipótesis del marco. Es mi traducción, no sé cómo se llama en español, pero es Framework Hypothesis. No encontré exactamente cómo traducir framework, pero frame es un marco. Obra de marco es framework. Señala la siguiente relación entre 2 triadas. Primer día, día y noche. Y luego, cuarto día, los gobernantes del día y de noche. ¿Qué gobierna el día? El sol. ¿Qué gobierna la noche? Luna y estrellas. Y luego, segundo día, cielos y mar. ¿Qué gobierna los cielos? Aves. ¿Qué gobierna el mar? Los peces y los animales marinos. Y luego, tercer día, y aquí, pues, ¿qué gobierna la tierra? Pues animales terrestres y sobre todo el hombre. Entonces, viendo esto, observando esto, algunos han dicho que el autor Moisés estaba haciendo algo temático aquí. Estaba organizando la creación en una forma temática, no necesariamente pues, con una secuencia exacta. Y así, el día puede aparecer antes del sol y la noche antes de la luna. Ahora, ¿qué estoy diciéndoles? Estoy diciéndoles que hay debate serio. Y no necesariamente, o sea, los liberales, ni siquiera entran muy bien en este debate, porque ellos tienden a descartar todo. Dicen, no hay nada de historia aquí. Estoy hablando de los que realmente respetan el texto y lo reciben como histórico y palabra de Dios. Aún entre conservadores evangélicos hay este debate y no se basa solamente en cuestiones científicas, pero se basa también en cuestiones literarias. Bien. Y no voy a darles la respuesta final sobre esto en este momento, porque no tengo la respuesta final. O sea, mi postura es hacia el lado más conservador, pero no voy a condenar otros por tener una postura que varía de la mía. Los diferentes enfoques entre capítulos 1 y 2 han sido causa de postular 2 relatos de la creación proviniendo de 2 fuentes distintas. Y aquí es algo muy común en la hipótesis documentaria, 2 diferentes fuentes que se contradicen entre sí y que fueron como pegados muy torpemente, es la idea. Pero puede haber existido 2 fuentes, lo sabemos. Pero lo que tenemos no es una fusión torpe de 2 relatos contradictorios, al contrario. Tenemos 2 relatos que se complementan en sus enfoques. El primer relato se enfoca en la creación de los cielos y la tierra, como dice. Y luego el segundo relato se enfoca en la creación del hombre y de la mujer. No hay contradicción, o sea, son 2 enfoques de la creación. Ahora, el resto de la primera sección de Génesis se enfoca en el aumento del pecado y en el aumento del castigo, hasta que lleguemos al gran castigo que es el diluvio. También se ve en la disminución de las edades de los hombres. O sea, las edades de vida
lo largo de la vida sigue como cogiéndose más y más, y ahí vemos el aumento del castigo sobre el pecado. Bien, el relato del diluvio repite algunos temas de la creación, y de hecho el diluvio es la decreación y vuelve la tierra a un estado similar al estado antes del primer día de la creación. Antes del primer día de la creación, ¿cómo era el universo? Como un caos con el Espíritu Santo, o Espíritu como yendo por un lado a otro encima de las aguas. Exacto. Pues así estaba, era caótico y era líquido, sin forma y vacío. Y el Espíritu de Dios sobre las aguas. Y en el diluvio ya hemos regresado a una condición de creación. Se ha deshecho la creación y el orden ya desapareció. Y luego la terminación del diluvio es una recreación. Y tenemos mucha repetición de elementos de la creación inicial. El pacto con Noé repite elementos del pacto con Adán, porque otra vez hay una nueva creación de la humanidad. Desgraciadamente, el pecado entra muy rápidamente otra vez. Entonces vemos que es un mensaje que a lo mejor debo incluir aquí, que el juicio nunca va a lograr la salvación. O sea, el castigo no va a reformar la humanidad. Tiene que ser por medio de otro medio. La redención tiene que venir no por castigo, sino por gracia. Y vamos a ver que pues castigo a otro en lugar de, es la conclusión de la historia. La Torre de Babel prepara el camino para el llamamiento de Abraham. Génesis 1 al 11 empieza con un hombre y termina con las naciones. Y otra vez, Génesis 12, restringe el enfoque a un hombre, pero ahora con promesas para las naciones. Entonces tenemos ampliación, y luego con el diluvio tenemos una restricción a una sola familia, y luego tenemos otra vez ampliación, y luego tenemos una restricción, un enfoque en una sola familia, y desde ahí empieza otra vez a ampliar. Ya ha llegado la hora, vamos a descansar aquí y terminar después de un descanso con Génesis y luego entrar con Éxodo. También ciertas leyes y también por lo menos una canción. Entonces hay registro explícito de que Moisés era escritor. También hay un libro más adelante en Josué que se menciona como el libro de la ley que está asociado con Moisés. Pues aquí tenemos evidencia extra Pentateuco, o sea, en Josué, que está diciendo, pues asociando a Moisés con el libro de la ley. También más tarde, en el canon, pero mucho más tarde, en Crónicas, en Esdras, en Nehemías, se refiere al libro de Moisés. Y probablemente estamos hablando, o estas referencias se refieren probablemente al Torá, por lo menos aparte del Torá, pero posiblemente a todo el Torá, todo el Pentateuco. Jesús y la iglesia también atribuyeron, dice aquí atribuyeron el Torá a Moisés. Entonces aquí Jesús, al decir la ley dice, o Dios dijo, o Moisés dijo, eran sinónimos. O sea, entonces es obvio que Jesús recibió el Torá como de Moisés, y pues la iglesia también, los evangelistas registraron esa atribución de Jesús. Bien, por lo tanto podemos afirmar que Moisés fue el autor. Al mismo tiempo, probablemente tenemos que ser un poco más, un poco flexibles, porque probablemente tenemos que reconocer ciertos elementos pre-mosaicos, a-mosaicos o post-mosaicos. Lo pre-mosaico es lo que hablamos hace 8 días, la cuestión de las fuentes. Y ya hemos hablado un poco de Wellhausen, y en el siglo pasado eran principalmente ignorados. O sea, como no tomados en cuenta como algunos ignorantes y no tenemos que escucharlos. Irónicamente, algunos liberales, algunos críticos empezaron
a criticar la metodología de la hipótesis y su subjetividad. En otras palabras, estaban reciclando, repitiendo los argumentos que los conservadores ya habían hecho hacía décadas, pero no daban crédito a los conservadores, y es posible que ni siquiera sabían, porque estaban en su propio mundo liberal crítico y ni sabían que los conservadores ya habían anticipado esas críticas que ellos estaban como descubriendo a finales del siglo pasado. Lo que ha pasado positivamente es que se ha surgido un interés erudito en estudiar el texto que tenemos en lugar de diseccionar el texto para encontrar supuestas fuentes anteriores. Entonces esto es revolucionario, una idea nueva, digamos, estudiar el texto que tenemos, que pues obviamente es un poco chistoso porque es lo que la iglesia hacía durante 18 siglos, y ahora otra vez, después de este paréntesis devastador, estamos regresando a estudiar el texto. Algunos llaman esto crítica canónica. ¿Por qué? Porque están tratando ¿con qué? Con el canon, porque no tenemos otra cosa con que tratar. Y lo que hacen es que examinan el texto canónico, la hipótesis documentaria y la crítica de las fuentes. Sin embargo, el mismo Pentateuco menciona ciertas fuentes. Entonces, menciona que utilizó algunas fuentes. Esto sería lo pre-mosaico. Lo amosaico serían algunas referencias, algunos versículos que parecen no ser de Moisés. Uno famoso es la mención de que Moisés era el hombre más humilde del mundo. Entonces, esto sería raro que Moisés, el hombre más humilde del mundo, hubiera escrito que Moisés era el hombre más humilde del mundo. Parece que es un comentario posterior de alguien comentando sobre Moisés. Y lo post-mosaico son los elementos que parecen haber sido agregados después de Moisés. Sobre todo, o sea, el más famoso, hay otros detallitos, pero el más famoso es el relato de la muerte de Moisés. ¿Quién escribió eso? Algunos muy conservadores antes afirmaban, y quizás hasta la fecha afirman, de que Moisés escribió, que Dios le inspiró de antemano para que él pudiera escribir de su propia muerte. Cosa que no es teóricamente imposible, sin embargo sería como fuera de serie. O sea, normalmente no es como Dios inspiraba a los que escribían. Y el debate gira alrededor de cuánto material extra mosaico hay. O sea, los liberales dicen que todo es extra mosaico. O sea, los liberales no atribuyen nada a Moisés, como hemos visto en la hipótesis. Buenas noches. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Señor, gracias te damos por otra oportunidad de estudiar tu palabra en el Pentateuco. Abre nuestro entendimiento, dame claridad a mí para que yo pueda ayudar a que todos entendamos mejor lo que tú nos has dado en tu palabra. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Lo que vamos a intentar hacer el día de hoy es ver una pequeña introducción al Pentateuco como un libro y luego examinar las diferentes partes del Pentateuco, que son pues más bien 2/5 partes el día de hoy, que son Génesis y Éxodo. Bien, el Pentateuco, vamos a hablar del autor del Pentateuco, y en sentido estricto el Pentateuco es anónimo. El Pentateuco nunca dice quién es el autor. Sin embargo, los judíos consideraron que Moisés lo había escrito, y aquí algunos, el autor, o más bien el editor de Eclesiásticas,
que están en los libros apócrifos, Filón, un judío filósofo del primer siglo, Josefo, igual historiador judío, y el Talmud. Y el Talmud es una colección de discusiones rabínicas, y todos estos documentos o personajes, autores, consideraron que Moisés es el escritor. También en el Pentateuco mismo hay referencias a la actividad de Moisés. Dice que Moisés escribió, y él escribió, se menciona aquí pues ciertos eventos, documentaria, sobre todo de la versión de Wellhausen. Y los conservadores tienden a atribuir o todo o casi todo a Moisés. Y pues como dije, algunos atribuyen absolutamente todo, pero esto está un poco difícil de sostener, sobre todo con estos comentarios que parecen haber sido o después o realmente no apropiados para Moisés mismo. Entonces, ¿qué podemos decir de Moisés? O sea, podemos afirmar que es de Moisés con algunas pocas excepciones, y no sabemos lo suficiente acerca de la historia post-Moisés para saber cómo fue la redacción. O sea, a lo mejor otros igualmente inspirados, pues hayan incluido ahí algunos comentarios también inspirados por Dios, pero no tenemos información para decir definitivamente cómo llegaron a estar ahí esos comentarios extra moisaicos. Ahora, algunos estudios recientes. Nos paramos hace 8 días con la caída de Wellhausen, pero no hemos hablado de ahora qué ha pasado después. Hablamos de que dominó Wellhausen o esa idea de hipótesis documentaria durante como 2 siglos, y luego el siglo pasado, mediados del siglo pasado, empezó a decaer, y es muy difícil encontrar a un verdadero Wellhauseniano hoy en día. Y aún los que están a favor de la hipótesis en general tienen muchas diferencias con Wellhausen. Los conservadores que criticaron esta hipótesis